Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del informe del cuarto trimestre del mercado inmobiliario de garajes y trasteros en Aragón. Con esta presentación ponemos punto y final a una serie que comenzamos hace ya casi un mes, en el que comenzamos primero con la presentación del informe de vivienda, después hemos presentado locales con Fernando Baena y Puello. La semana pasada presentamos naves industriales con Ángel Gil y con Mariano Ibáñez de GTI, y hoy tenemos la suerte de contar con otros dos grandes expertos que se unen a nuestros contertulios habituales, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que son Juanma Lanau, director comercial de Landa Propiedades. Buenas tardes, Juanma. Hola, buenas tardes, Alberto, Luis y compañía de todas las personas que nos escuchan. Muy bien. Y con Carlos Serrano, asesor inmobiliario también en Landa Propiedades, y que, bueno, nos tienen preparado alguna cosita sobre el tema de inversiones en garajes y trasteros, que creemos que va a ser muy, muy interesante. Y como siempre, nos capitanea a nuestro capitán general, director general y no sé qué más decir, don Luis Fabra. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, muy bien, pues nada, vamos a seguir un poco con el planning que hemos hecho en presentaciones anteriores. Comenzará Luis dando los datos de lo que son los informes. En este caso, al ser dos, pues bueno, intentará acelerar un poquito, no creo que entre mucho en el detalle. Y luego ya pasaremos a dar vuestra opinión y un pequeño debate con la gente que quiera intervenir desde casa. ¿Vale? Así que cuando quieras, Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Alberto. Como bien has comentado, pues este trimestre, como novedad, hemos ido avanzando en lo que es la presentación de informes sectoriales y bueno, yo creo que ha sido una buena iniciativa en la medida que focalizábamos mucho todos los trimestres desde hace ya años en vivienda, pero sin duda se trata de sectores de actividad que merecen su espacio, su dedicación, su atención y que estamos creando lo que entendemos que pueden ser las bases de un análisis que vaya, digamos, generando cierto grado de adeptos hacia aquellas personas que tienen un interés como compradores, como inversores, ¿no? en otras tipologías de bienes inmuebles más allá de lo que es la vivienda, ¿no? Intentamos fortalecer lo que es el conocimiento global del mercado, ¿no? El mercado, pues el sector residencial es muy importante, pero va mucho más allá y por tanto creo que desde la filosofía de Gamerin, de miaragón.es, pues de tratar de abordar todos los ámbitos que tengan relación directa o indirecta con el mercado inmobiliario es nuestra obligación trasladar esta información, ¿no? Venimos haciendo desde hace bastante tiempo los informes, pero no habíamos abordado su presentación. Este es el primer trimestre con una presentación global y la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos. Bien, como vengo diciendo en todas las presentaciones que hacemos, nosotros vamos a mostrar los informes para que tengáis conocimiento. Son informes que podéis acceder a ellos a través de nuestros patrocinadores o a través de las agrupaciones que acompañan a miaragón.es. También los enviamos a los medios de comunicación, pero si no estáis en esos casos, pues bueno, podéis, como digo, solicitar la información a través de los patrocinadores o a través de los posts que regularmente subimos a miaragón.es. Bien, no os voy a soltar aquí la típica charla de datos porque los grandes protagonistas, como viene siendo habitual en locales, en naves, pues son los que nos acompañan, es decir, aquellas personas que son verdaderos especialistas en el día a día de la actividad. Nosotros lo que hacemos es trasladar la visión global en base a los datos de lo que entendemos que está siendo el mercado, pero que acompañado del buen hacer de los grandes profesionales del sector, pues creo que tenemos esa visión de conjunto que necesitamos para dominar la información correspondiente, ¿no? Yo os voy a compartir la pantalla y brevemente haré referencia a la estructura, como siempre hago, de los informes. Bien, entonces, bien, creo que estaréis viendo ahora el informe de sectorial de garajes. ¿Bien? ¿Es así? Sí. Sí, perfecto. Vale, pues entonces en ese informe sectorial de garajes, pues bueno, la estructura es la habitual, es una estructura geográfica, es decir, abordamos la información de tres variables: número de compraventas, precio por metro cuadrado y precio medio por inmueble, en este caso precio medio por garaje, para Aragón, las tres provincias y las tres capitales de provincia. Y al final metemos otros municipios relevantes, que es una de las novedades de este trimestre, el ir más allá de las tres capitales y bueno, creo que es uno de los aspectos más interesantes como novedad. También, como veréis, metemos resultados para las tres capitales a nivel de distrito censal, con lo cual, pues veréis información territorializada, ¿no? Bien, tenéis un resumen ejecutivo de una sola página donde pues se da en el primer párrafo la información global
Y luego cada párrafo habla de un ámbito concreto. En Aragón, en la provincia de Zaragoza, ciudad de Zaragoza y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué nos encontramos? Pues simplemente os voy a hablar de Aragón, ¿no? En el último trimestre pues hemos tenido lo que son garajes, 1.247 compraventas. Ha sido un trimestre bueno en el sentido de que hemos seguido creciendo un 10,55 con respecto al tercer trimestre. Fijaos aquí el agujero que hicimos en el segundo trimestre y bueno, la buena noticia es que hemos ido creciendo, hemos ido recuperando. No hemos tenido los niveles tan buenos de trimestres de 2018 o 19, pero bueno, estamos en niveles muy superiores del ciclo desde 2012 a 2015, hemos superado casi todos los trimestres. Entonces, si nos comparamos con 18 y 19, estamos peor. Pero si nos comparamos con todos los años precedentes, no estamos en malos niveles, ¿no? El conjunto del año, pues 2020 ha cerrado con algo menos de 4.500 compraventas de garajes, una caída del 23,54% con respecto a 2019. Ha sido un año difícil, aquí tenéis los datos desestacionalizados. Hemos tenido una tendencia claramente descendente desde esos máximos de finales del 19, pero bueno, nuevamente, si nos comparamos con periodos precedentes, dentro de las circunstancias que hemos tenido que atravesar el último año, entiendo que no son malas cifras. Bien, eso en compraventas. En precios, pues en precios no ha ido mal. Me quiero detener un poquito más aquí por lo que hablaremos ahora de las características de los garajes. A mí es una tipología desde el punto de vista de la inversión que me encanta. Bien, lo que hablaríamos en términos financieros, y Juanma es un especialista en términos financieros, igual mucha gente de la ANDA, ¿no? Pues es un tipo de bien inmueble, una tipología de inversión con una pequeña B, con una beta baja, es decir, que no tiene una gran aleatoriedad con respecto a lo que es el mercado. Es decir, si alguien quiere tener una inversión de bajo riesgo, pero una inversión inmobiliaria, pues fijaos que el mercado de lo que supone la evolución de precios de garajes normalmente tiene un recorrido al alza o a la baja mucho menor de lo que es el ámbito de la vivienda. Bien, entonces, bueno, pues aquí tenemos la línea de tasa de variación y normalmente pues ha estado en torno al 5%, bien, con esos altibajos, bien. Y si cogemos el precio por vivienda, el precio, en este caso precio por garaje, estamos en precios medios de 15.000 euros, con una pequeña reducción del 0,61 en el último trimestre y en el último año, en 2020, un crecimiento del 2,92 con respecto al conjunto del año, ¿vale? En 2019, fijaros, estamos en torno a 1.100 euros en Aragón en su conjunto, y crecimiento trimestral y crecimiento interanual. Muy moderado, lógicamente se ha ralentizado el ritmo de crecimiento, pero moderado. Bien, si queréis ya ver datos a nivel de provincia, a nivel de capital, pues tenéis todo en el informe, ¿vale? Por tanto, las tres grandes provincias, las tres grandes capitales, pues tenéis la información. En este caso, como novedad, hemos incorporado también información adicional a nivel de distritos, ¿bien? Entonces, claro, garajes, es como muchas tipologías de bienes inmuebles, es un aspecto local, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de garajes es la dificultad del aparcamiento de la zona concreta del barrio la que marca los precios, ¿no? Entonces aquí tenéis el número de compraventas por distritos, aquí tenéis el comportamiento del precio en el último año, el precio por metro cuadrado por distritos censales, y aquí tenéis el comportamiento del precio por garaje por distritos, ¿vale? Entonces podéis ir comparando las cifras en cada una de las zonas. Como repito, esto lo tenéis para las tres capitales, para todas las provincias. Y como novedad, al final hemos incorporado otros municipios de Aragón, aquí, ¿bien? Entonces aquí tenéis en la tabla de la derecha las compraventas de los municipios más relevantes en número de compraventas en lo que son garajes. Zaragoza, lógicamente, en cabeza, Huesca, Teruel, cuarto lugar Jaca, Cuartes, Aviñánigo, Fraja, Calatayud, Monzón. Pues bueno, ahí tenéis todo desglosado a nivel municipal. Si lo queréis ver a nivel de tarta, pues fijaos que gran parte del pastel, lógicamente, se lo lleva la ciudad de Zaragoza y luego pues vais viendo aquí pues el pastel cómo se va repartiendo en el mercado de garajes para el conjunto de municipios de la geografía aragonesa. Si lo queremos ver en términos de número de compraventas y tasas de variación, cuanto más a la derecha, el eje horizontal, ¿vale? Nos recoge más número de compraventas. Claro, Zaragoza está ahí a la derecha y los demás están más a la izquierda, ¿no? Y cuanto más abajo quiere decir que ha tenido mayor grado de ajuste, peor comportamiento, es la variación anual, ¿vale? Huesca, Zaragoza han sufrido más y Sabiñánigo, Cuarte, Teruel, pues han tenido un mejor comportamiento en cuanto a evolución de número de compraventas, ¿vale? Entonces aquí tenéis este informe que entiendo que nos puede ayudar a conocer más adecuadamente la información de cómo se ha comportado el mercado de garajes. Como digo, cualquier persona que no sea patrocinador y tenga interés se puede dirigir a Landa o cualquiera de nuestros patrocinadores que tenéis en portada, 18 de las más importantes agencias inmobiliarias de la geografía aragonesa para solicitar este informe de garajes. Bien, el equivalente en trasteros, pues lo tenéis aquí, ¿no? Tenéis también un informe sectorial sobre trasteros,
con la misma estructura, las tres mismas variables, número de compraventas, precio por metro cuadrado y precio por trastero, y con los desgloses geográficos que hemos comentado, ¿no? Tenéis el resumen ejecutivo y luego, pues, lo que ha ocurrido. Me detengo brevemente en Aragón, 345 compraventas de trasteros, un crecimiento trimestral, 15,38, nuevamente proceso de recuperación en lo que son trasteros después de ese agujero del segundo trimestre. El conjunto del año se ha cerrado con 1.232 y una reducción del 27,66% en número de compraventas. En precios, pues hemos tenido una recuperación trimestral, pero acumulamos un descenso anual del 2,02%. Pero nuevamente, fijaros la estabilidad del nivel de precios, por tanto, como se trata de una tipología de inversión que no da sustos, igual que ocurre con los garajes, ¿no? Que tiene un comportamiento más estable tanto al alza como a la baja. Cuando el mercado sube en menor proporción, y cuando el mercado cae, suelen ser bienes inmuebles que caen en menos proporción. En lo que es el precio medio por garaje, en Aragón estamos en algo más de 5.000 euros, con un crecimiento interanual del 5,45%. ¿Vale? Si queréis la información a nivel territorial, bueno, aquí tenéis la información por mapas, bien, por zonas geográficas para el caso de Zaragoza, del número de compraventas, del precio por metro cuadrado y el precio por trastero. Bien, y al final, como decía, tenéis la información del conjunto de municipios más relevantes en cuanto al número de compraventas de la geografía aragonesa. Ahí Jaca se mete en tercer lugar, superando a Teruel, Otenscuarte, Monzón, Calatayud, etc. Si lo queréis ver en forma de tarta, pues aquí veis que Zaragoza tiene el mayor peso, pero en términos relativos no tanto como en garajes. Bien, y por tanto, pues bueno, ahí vais viendo el peso de cada uno de estos municipios. Y esta gráfica nuevamente representa lo mismo. Cuanto más a la derecha y más grueso la bola, quiere decir que mayor es el número de compraventas, Zaragoza aquí con cerca de 600 anuales, y cuanto más arriba, mejor comportamiento en tasa de variación, y cuanto más abajo, pues peor comportamiento. Bien, nuevamente, quien quiera tener estos informes, si no son patrocinadores, puede dirigirse a cualquiera de esos patrocinadores, cualquiera de estas 18 agencias que tienen en portada, y le suministrará el informe correspondiente de trasteros. Bien, aquí tienen los datos. El objetivo, como digo, es, por un lado, hacer visible que ustedes conozcan los informes, pero, sobre todo, lo que pretendemos es abordar de mano de los grandes especialistas la información. Como siempre, suelo realizar en lo que es la mesa de debate que vamos a tener a continuación, me gusta, pues, poner una serie de aspectos que, bajo mi punto de vista, pueden ser relevantes en estos dos sectores, ¿no? En el ámbito de garajes y en el ámbito de trasteros, ¿no? Bien, el mercado de garajes normalmente, pues, lógicamente, tiene una correlación importante con lo que es la evolución de lo que es la vivienda, ¿no? Es decir, estamos hablando de tipologías de bienes de naturaleza residencial y, por tanto, que van ciertamente acompañados, aunque tienen sus características diferenciales, ¿no? Por ejemplo, pues a veces nos llama la atención cómo existen importantes diferencias en precios en vivienda que no se corresponden con lo que ocurre en lo que son garajes. ¿Por qué? Pues porque una vivienda en Delicias o en Las Fuentes se puede salir, en términos comparativos, mucho más barata que en Distrito Universidad, pero no ocurre lo mismo con un garaje. ¿Por qué? Porque el garaje viene determinado en función de la dificultad de aparcamiento. Por tanto, si en Delicias, si en Las Fuentes es muy difícil aparcar, o en casco histórico, nos encontraremos con precios elevados, ¿no? Por otro lado, pues están las zonas azules, ¿no? Las zonas azules lo que intentan hacer es regular el tráfico, ¿no? Entonces, curiosamente, nos encontramos con que aquellas zonas que hay zonas azules, en principio puede ser más fácil aparcar, pero aparcar temporalmente, un alquiler permanente, o sea, un aparcamiento temporal, pues ya, pues si es residente, si no es residente, es decir, hay que tener en cuenta todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Por tanto, son mercados que conviene que a la hora de tomar la decisión de compra vayas asesorado de especialistas que te hagan ver ese tipo de circunstancias que si no, pues a lo mejor no puedes percibir o entender adecuadamente, ¿no? Si estás en el lado del inversor, pues bueno, hay aspectos importantes, ¿no? Supongo que tanto Carlos como Juanma nos hablarán de la rentabilidad de este tipo de inversiones, ¿no? Pero cuando hablamos de hacer una inversión no solo hay que hablar de términos de rentabilidad, si es rentable o no, comprar un garaje para alquilar, ¿no? Sino también, pues la seguridad, ¿no? La seguridad en cuanto al cobro, ¿no? O la recuperación, ¿no? Cuando estamos hablando de los problemas de ocupación, ¿no? En viviendas, pues bueno, sin duda la desocupación en un garaje minora los problemas, ¿no? En el sentido de que es mucho más fácil recuperar esa plaza de aparcamiento, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la inversión, pues como decía, pues tenemos una menor beta financiera, es decir,
si queremos invertir en inmobiliario, pero tener menos sustos, posiblemente tenemos un menor nivel de riesgo, ¿no? De incurrir en grandes pérdidas, también de no tener grandes beneficios, ¿no? Por tanto, una mayor estabilidad. Bueno, son temas interesantes desde el punto de vista de lo que son el ámbito de los garajes, ¿no? En el ámbito de los trasteros, pues la verdad es que es un ámbito casi fascinante, ¿no? En el sentido de que, por un lado, tenemos el trastero típico de donde vivimos, que bueno, pues eso es un mercado, ¿no? Pero afortunadamente se están potenciando, pues lo que es pues, hay muchas viviendas que no tienen trastero, entonces pues el aprovechamiento que existe en determinadas zonas de las ciudades de crear trasteros para alquilar o para comprar, ¿no? Nos comentarán ahora pues operaciones que ellos están asesorando y llevando interesantes, ¿no? Y decir, bueno, pues como realmente hablamos 2 semanas del problema de los locales comerciales, pues esos locales comerciales, una posible salida se está produciendo, o determinados locales que tienen una gran profundidad interior y que no pueden tener interés comercial o de otros aspectos, pues como trasteros son fantásticos, pues antiguos mercados, ¿no? Que vendían pues con la típica carnicería, frutería, tal, pues son mercados con mucho fondo y que, bueno, pues a lo mejor no te puede interesar hacer según qué negocios, pero desde el punto de vista de la promoción de los trasteros, pues solventan, le dan viabilidad, le dan una salida comercial a esos trasteros, ¿no? Y por otro lado, barrios que no tienen trasteros porque son viviendas sin trasteros, pues tienes una alternativa de tener ahí una solución, ¿no? Se habla de lo que es la logística, ¿no? La última milla, pues bueno, los puntos de entrega, ¿no? Pues este tipo de elementos, de promociones de trasteros, te facilita o te da la opción de tener puntos de entrega más fáciles, ¿no? Aparte de nuevas necesidades que se van creando, ¿no? Con los problemas de movilidad de las ciudades, ¿no? El tema de la creación de consignas, bueno, por desplazarte con tu bicicleta o tu patinete y dejar pues tu mochila, dejar tu patinete, dejar tu bicicleta, la bicicleta eléctrica que se va intensificando y bueno, ¿por qué no podemos dejarlo y además que se cargue y que tengamos un elemento de seguridad? Ese tipo de usos, pues sin duda se irán potenciando y son elementos que pueden dar salidas a este tipo de elementos, ¿no? Que conjuguen lo que es la configuración tradicional del trastero con algo más flexible, ¿no? Bueno, la regulación municipal, ¿no? El cambio de lo que es la normativa municipal y de facilitar a través de esos cambios la salida comercial de esos locales para este tipo de usos. Son temas, sin duda, que entiendo son relevantes, ¿no? Y como decía, desde el punto de vista de la inversión, pues también nos encontramos ante un tipo de inversión que tiene pues, un menor nivel de riesgo y por tanto pues, una alternativa muy interesante, ¿no? Bueno, son elementos que me gusta siempre poner más allá de informar sobre la estructura de los informes, sobre la mesa de debate y que ahora los grandes especialistas, Carlos Serrano y Juan Malanao de Landa Propiedades, pues nos cuenten su experiencia no solo como asesores de inversión en estos ámbitos, sino como inversores en primera persona, ¿no? Y que sin duda pues, nos van a aportar una notable visión del mercado. Pues nada, simplemente quería comentar esto y ya os doy paso para que nos deis toda la información que consideréis oportuna del sector. Muchas gracias. Muy bien, gracias Luis, gracias Alberto. En primer lugar, quería agradeceros la calidad de los informes que emitís con las nuevas incorporaciones que habéis hecho en cuanto a esos mapas donde ubicáis por barrios. Son muy ilustrativos, nos ayudan mucho los profesionales a comentar con los clientes, con los inversores, ¿no? Esas zonas donde hay más demanda, la verdad es que son fantásticos y os felicito públicamente por la calidad. En segundo lugar, también agradeceros el que os hayáis fijado en este producto porque a veces son grandes desconocidos, ¿vale? Son el patito feo, ¿no? de las inversiones inmobiliarias o a lo mejor pensamos que es algo residual y bueno, y el mercado ha dado oportunidades de negocio y bueno, y creo que puede seguir dándola, ¿no? Como bien apuntabas, Luis, por empezar por los garajes, creo que tienen bastantes puntos favorables, ¿vale? En primer lugar sería bueno, casi cualquier persona puede tener acceso a comprar un garaje por su poca inversión, ¿no? ¿Vale? Como bien apuntabas también, la estabilidad en los precios, ¿no? Como has mostrado en los gráficos, los precios son bastante sostenibles, ¿no? En las ciudades cada vez hay más presión en el tema del aparcamiento, bien, y bueno, la gente tiene que aparcar en algún sitio, las zonas azules, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que llevo observando también un comportamiento, ¿no? Sobre todo la gente que se está incorporando que digamos, esta gente
los 18 a los 30 años, ¿no? Que son que la gente, yo recuerdo cuando cumplía 18 años, creo que algunos de los aquí que nos están escuchando coincidirán, estabas esperando tener 18 años para tener carnet y lo siguiente casi era tener coche, ¿no? Yo tengo la suerte de tener un hijo que hoy cumple 21 años, no quiere saber nada de carnet y ni quiere... Esto es curioso, ¿no? Como creo que las nuevas generaciones, ¿vale?, van a utilizar el coche de una forma no tan intensiva como lo utilizábamos nosotros, ¿no? Están pensando ya en el coche compartido, ellos hablan ya de compartir coche. Esto también, bueno, pues me hace pensar que en un futuro X, bien, pues quizás haya menos necesidad de garajes, ¿no? No esa necesidad que ha habido todos estos años, ¿no? Donde en cualquier casa casi había 2 coches o incluso 3, ¿no? Bueno, pues me doy cuenta que la gente joven que se incorpora no tiene esta necesidad, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver, ¿no?, ese comportamiento si cambia, pero quizás también los promotores, ¿no?, que en muchas promociones hacían exceso de plazas de garaje para que la gente comprara. Bueno, pues hay que analizarlo. Esta semana concretamente me llamaba una persona para pedir mi opinión, ¿no? Me hablaba que en Miralbueno estaban vendiendo plazas de garaje en 5.000 euros, ¿vale?, en una zona, y me decía que qué hacía, ¿no? Digo, pues hombre, ese precio es que casi se pueden comprar sin ver, ¿no? ¿Sabes? Porque me hablaba de rentabilidades de en torno a 50 euros de alquiler y de hecho iba a comprar varias, ¿no? Pero me llama mucho la atención este cambio de comportamiento de la gente joven, ¿eh? Hay que analizar muy bien esto y muy importante también los promotores, que seguro que ya lo están teniendo en cuenta, lo pueden tener también. Otra cosa importante es que tienen pocos gastos de mantenimiento. Es decir, una plaza de garaje, hay que tener en cuenta que versus la vivienda, el garaje tiene muy poco, un IBI bastante pequeño, ¿bien? Y luego no tienes que reformar como a los 15 años una vivienda. Tú compras una vivienda para invertir, bien, y a los 15 años quizás esté amortizada ya todo lo que es la reforma de la misma, ¿no? En esto en los garajes evidentemente no pasa, ¿no? Sí que acepto también que tienes pocas posibilidades de aumentar el precio, ¿vale?, en cuanto un inversor, en cuanto al alquiler. Que si tienes competencia al lado, es que es muy fácil cambiarse, ¿vale? Tú estás alquilando una plaza en X precio, el de al lado te la deja 10 euros más barata, o 15 o 20, y te vas a la de al lado. Esto, por ejemplo, es curioso porque en los trasteros no pasa, ¿vale? El cliente que tiene un trastero alquilado, ese cliente no se cambia por 20 euros menos en el trastero de al lado, que tiene que estar un mes para vaciar el trastero al otro lado, ¿vale? Con lo cual, yo que hace muchos años, como bien sabes, Luis, que hemos hablado muchas veces de esto, comencé como inversor, por decirlo de alguna manera, profesional, donde yo vi una oportunidad y hace 15 años comencé con estas inversiones. No se cambia el cliente es mucho más estable que el cliente de trasteros, ¿no? Yo veo, a mí me gustan especialmente los trasteros por varias razones, ¿no? Y si quieres paso un poco a enumerarlas y luego doy paso a mi compañero Carlos, que también es un experto que seguro que nos da su punto de vista que será muy interesante. Cada vez acumulamos más cosas. Es decir, cada vez el ser humano acumula más cosas que le cuesta tirar, ¿bien?, y tiene que guardarlas en algún sitio. La segunda razón, el tamaño de las viviendas. El precio de las viviendas subió mucho estos años, ¿bien?, con lo cual las viviendas son más pequeñas, con lo cual la gente tiene que acumularlas en algún sitio, ¿no? ¿Vale? Gente con aficiones tiene que, bueno, pues guardarlas en algún sitio, ¿no? Tiene también la ventaja de los pocos gastos de mantenimiento, ¿vale? Como decía antes, ¿no? Estabilidad en el inquilino, eso me parece un tema importantísimo, ¿no? Y luego también hemos compartido alguna conversación contigo, Luis, de ver cómo evoluciona el tema de las consignas, de ese lugar donde tú puedes dejar el patinete. Es un tema que tenemos que ver cómo evoluciona en Europa, porque seguro que en Europa hay algún movimiento ahí en este sentido, y por ende luego, bueno, pues trasladará a España y a Zaragoza, ¿no? Sí que me di cuenta que aquellas personas que estén pensando en invertir en trasteros a nivel de promoción, ¿vale?, es muy importante que hagan previamente un estudio de mercado. Es decir, eso de que veo un local muy grande y muy barato y seguro que sale rentable hacer trasteros, cuidadito, que conozco a alguna persona que los ha hecho y me llamó para que se los intente alquilar o vender y le dice, es que te has equivocado en el número de trasteros y en el lugar, porque una calle más allá
tienes la promoción de trasteros. El cliente trasteros no se va 4 calles más allá a dejar su bicicleta o su ropa o sus aficiones. Lo quiere muy próximo a su lugar de residencia. Con lo cual es muy importante, es algo que yo recomiendo siempre a varios inversores que hemos hecho en el despacho, hagamos primero un estudio de mercado. Es decir, vamos a ver qué demanda tenemos en ese lugar donde tú quieres hacer trasteros. Porque por el hecho de que el local sea barato y voy a hacer trasteros y me van a costar muy poco, igual te encuentras con que no hay gente que lo quiera alquilar y menos gente que lo quiera comprar. ¿Vale? Con lo cual es importante sobre todo la ubicación de dónde haces esos trasteros. Porque igual comprando un local 2 calles más allá, mucho más caro, tienes mucho más éxito que en este otro local. Eso por un lado. Y luego también hay que pensar que es muy importante que previamente, antes de lanzarse a comprar un local sin asesoramiento de un profesional, se haga la consulta a un experto, un arquitecto, y ese arquitecto haga la consulta al ayuntamiento. Porque me he encontrado con personas que han comprado locales pensando en hacer trasteros y luego se han encontrado que el ayuntamiento no daba el permiso para hacer trasteros. Es muy importante estas dos opciones. Y bueno, Carlos es el compañero de nuestro despacho que está promocionando una promoción de trasteros de un cliente de nuestro despacho, y él también nos va a dar una visión muy interesante sobre cómo ve él el mercado de estos activos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nada, ya después de todo lo que ha dicho Juanma, un poco más que añadir, más que la experiencia comercial que estamos viviendo con esta promoción de trasteros que estamos gestionando. El trabajo empieza antes de la adquisición del local, en saber sondear el mercado y la tipología de viviendas que hay alrededor del local que pensamos que es adecuado. No perder de vista nunca los precios metros cuadrados que se están manejando en la zona, que para eso nosotros llevamos 2 años estudiando este proyecto antes de que el cliente se lanzara, y ha sido todo con los estudios que Luis ha ido facilitándonos a través del MERIN, y realizar una construcción, una promoción con coherencia, o sea, sabiendo qué es lo que espera el público del activo que le vamos a ofrecer. Como bien apuntaba Juanma, las necesidades a raíz de la pandemia pues han cambiado. Pues hogares pequeños que igual destinaban, pongo un ejemplo, un pequeño balcón a guardar las bicicletas, pues han descubierto que ese balcón ha sido su desahogo durante los días de confinamiento. ¿Y qué hacemos ahora con las bicicletas? Entonces, yo lo que veo que está valorando los clientes inversores y los clientes particulares a la hora de lanzarse a comprar un trastero es sobre todo la calidad de la edificación, de la construcción, que sean paredes sólidas, de ladrillos a poder ser de material poroso como el ladrillo de hormigón, que favorece mucho que no haya concentración de humedades dentro del trastero, que tenga el local, se instale un buen sistema de ventilación para seguir aminorando esos riesgos de humedad, y que las ubicaciones y los accesos a los locales sean seguros, que podamos ofrecer una garantía de seguridad de que no va a haber una facilidad de acceso de alguien que no sea parte del local para poder realizar robos o hurtos, o denominámoslo como quieran. O sea, ubicación imprescindible, estudiar bien el mercado, conocer también si es un local que pertenece a una comunidad, los estatutos de la comunidad, porque como bien decía Juanma, ya no solo por el ayuntamiento, si una comunidad tienen estatutos que ciertas actividades no se pueden desarrollar en esos locales, pues podemos tener un problema. Estos clientes pues han estado 2 años, como bien decimos, estudiando muy de cerca el mercado, eligiendo ubicaciones, hemos descartado muchísimos locales, y una vez que hemos conseguido el local que pensábamos que era el adecuado por ubicación, pues hemos puesto a estudiar las posibles distribuciones, medidas y demás de los trasteros. Empezamos con trasteros pequeños de 5 metros. Ya a las 2 semanas de comercialización ya nos reunimos Juanma y yo con ellos en el despacho. Yo vi que teníamos demanda para trasteros más grandes, lo cual me sorprendió. Trasteros de 9, 10, 11, 12 metros, incluso algún cliente que nos ha pedido 15 metros cuadrados, pues para almacenar todas aquellas pertenencias que nos cuesta deshacernos, ¿no? Y luego para el inversor también me ha sorprendido que, pues claro, lo primero que te preguntaban, los materiales, el tema de la ventilación, aparte de la ubicación, una estimación de lo que se podían alquilar, y como bien apuntaba Luis, pues es un mercado que con poco capital casi puede entrar cualquier persona
pues obtienes unas rentabilidades que en viviendas va a ser muy complicado el conseguir esa rentabilidad en el mercado de alquiler. Entonces yo lo que puedo apuntar bajo la experiencia que estoy teniendo, que siempre ha sido en base a lo que me ha tutelado Juanma o todo el equipo de Landa y los informes del Merin, es que si se hacen las cosas bien y con coherencia, hay mercado, sigue habiendo mercado, hay personas que quieren comprar, pero hay que saber entender en qué situación y en qué medio natural nos estamos desenvolviendo. Hacer trasteros no es coger la idea de estas grandes marcas que son desmontables de chapa, dar 1000 opciones de trasteros pequeños tipo taquillas, no. Yo diría que si vamos enfocados a comprar un local y hacer una promoción, tenemos que evaluar muy bien los costes y que sean unos activos de calidad, que el inquilino vaya a encontrar todas las prestaciones que pueda tener y que para los inversores sea una inversión segura y sobre todo no perder de vista, vuelvo a hacer hincapié en ello, el precio metro cuadrado al final que vas a ofrecer en la promoción. Por apuntar también un poco, nos sorprendió con Carlos, analizando un día esta promoción que estamos comercializando, que le estaban pidiendo a Carlos trasteros muy grandes. Es decir, y un poco coincide, Luis, con lo que tú siempre vienes comentando en tus últimos informes post pandemia, digamos que el tipo medio de vivienda, la superficie media se había aumentado. Pues curiosamente, creo que tiene un comportamiento que quizás, o por lo menos es mi lectura de esto, se puede asemejar bastante, ¿eh? O sea, es decir, la gente está pidiendo trasteros más grandes y eso con Carlos nos llamó mucho la atención. Y Carlos enseguida detectó esa necesidad, hablamos con los promotores y unimos y un poco también, al hilo de lo que Luis también has comentado, la calidad de la vivienda, también la gente está valorando en esto, en un trastero que al final sirve para guardar cosas, pero también es importante lo que ha apuntado Carlos, la calidad de los trasteros. O sea, no le vale al cliente cualquier cosa ya, ¿eh? No sé si por su exigencia o por quizás el mercado ha cambiado de post-pandemia, ¿no? Ha visto, oye, prefiero gastarme 10.000 euros más, pero tener un señor trastero en lugar de un trastero hecho de materiales menos sólidos, ¿no? O más vulnerables. Es curioso eso y quizás puede tener un poco sentido lo que tú comentas de la vivienda que te escucho tantas veces, Luis. Luis, tienes el audio desconectado. Perdón, sí, por entrar un poco al debate, en lo que son promociones de trasteros en las que habéis intervenido, ¿el inversor opta más por rentabilizar, es decir, por hacer la inversión y alquilar, o normalmente la línea preferida es promover para vender? Yo creo que la línea preferida es al menos una parte promover para vender. Es decir, la idea es que mucha gente lo que viene es decir, oye, yo intento vender una parte tal que me cubra lo que es la inversión. Es decir, y con lo cual cubro toda la inversión y el resto, que puede ser en torno al 30 al 40% de ese número de trasteros, me los quedo como tiene un, esto no va a ser positivo, ¿no? Al final manejar ese inverso de trasteros, de un número más o menos considerable, hombre, implica tener que pasar 10, 20, 30, 40, 50, 60, los recibos que sean todos los meses, estar pendientes de que no se devuelvan, en fin, requiere cierto trabajo, ¿vale? Hombre, no es que sea como para tener una persona que se dedique a eso, pero bueno, hay que tener dedicarle cierto tiempo. Si tú tienes el mismo capital invertido en vivienda, pasas un recibo y te preocupas de esto, ¿no? Esa sería un poco la parte, digamos, negativa, pero son agradecidos, ¿eh? Para el inversor, me refiero. Son bastante agradecidos. Yo observo como dos grandes líneas. Afortunadamente, cada vez veo más en la ciudad este modelo de inversión. Estoy recordando uno detrás de la Avenida Goya, otro en María Moliner, otro en San José. Es decir, vas paseando por la ciudad y cada vez vas viendo más inversiones de esta naturaleza que creo que dan, digamos, salida a necesidades que existen sin duda en muchos residentes por los temas que has comentado, ¿no? Y luego hay otra gran línea, que es lo que podemos ver en el Alcalde Caballero, en la carretera Logroño, que son las grandes promociones de trasteros, que entiendo que son en alquiler y que llevan asociado una serie de servicios, ¿no? Son dos mundos que podemos hacer un paralelismo con lo que existe en el ámbito comercial, ¿no? En el ámbito comercial tienes los centros comerciales, pues
Puerto Venecia, Gran Casa, etcétera, y convive con el otro ámbito que es el pequeño comercio, ¿no? En este caso, como son líneas nuevas, tanto una como otra, o sea, que se han ido intensificando en los últimos años de forma notable, ¿creéis que pueden convivir? ¿Creéis que una derrotará a otra? ¿Creéis que el factor localización podrá con el factor alquiler servicios? ¿Cuál es vuestro punto de vista ante estas dos novedades que tenemos en este sector tan interesante? Yo creo que son planteamientos diferentes, distintos y que pueden convivir perfectamente. Es mi opinión, ¿eh? Porque quizás una persona que vende una vivienda y para la que ha comprado, pues faltan unos meses para que se la entreguen. Pues esas grandes superficies que estabas comentando es una solución fantástica para ellos, porque les van a encontrar módulos de todos los tamaños y encima van a tener luego el servicio de seguridad, no se tienen que preocupar de la administración, ni de gastos de comunidad, ni de gastos de IBI, ni de gastos de luz. O sea, creo que hay cabida en el mercado que no tiene por qué desbancar uno al otro. Es mi opinión. No sé, Juanma, ¿qué opinará? Sí, opino lo mismo que un poco decía. Yo creo que van a convivir en el mercado porque el cliente objetivo es diferente. Es decir, unos están enfocados a un cliente quizás más temporal, donde puedes elegir tiempos incluso, semanas o meses ¿vale? O incluso días, ¿no? Superficies diferentes, con lo cual eso va enfocado a un público determinado. Y lo que es el retail, la ubicación, digamos, en el centro de la ciudad, bueno, es otro perfil completamente diferente. Yo entiendo que uno no se cambiaría de ubicación, ¿sabes? De hecho, hemos hablado antes de la importancia de la ubicación. La importancia de la ubicación yo me refería a los trasteros que están ubicados en el centro de la ciudad. Es menos importante los que pueden hacer, pues, como puede hacer Alcalde Caballero, los proyectos que hay en la avenida de la carretera de Logroño, ¿no? Ahí la ubicación es menos importante siempre y cuando los accesos evidentemente sean así. Para mí son perfectamente compatibles. Y a nosotros, bueno, ya sabéis que nosotros manejamos muchas cifras, pero nos gusta basarnos en la realidad y precisamente este formato que utilizamos es porque, bueno, aportamos lo que es una visión global de todos los datos que recogemos en las escrituras públicas, que por un lado está la gente que estáis en el día a día del sector, que sois los que podéis darnos perfectamente esa información de cómo está un sector concreto, ¿no? No sé si intencionadamente o no habéis hablado de casos concretos globalmente, pero no habéis citado, ¿no? Yo os animo a que os hagáis autopublicidad, pero no por autopublicidad, ¿no? Habéis hablado de una promoción, tal, pero si me permitís, bueno, estamos hablando de una promoción en Paseo Pamplona, creo recordar, ¿no? Y bueno, pues contadnos vuestra experiencia o aquello que creéis que podéis contar o que debéis contar, o otro caso concreto de inversiones en las que hayáis intervenido, pues ¿cómo lo habéis vivido? Es decir, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué inversión aproximada habéis realizado? ¿En qué precios se están vendiendo? ¿Qué niveles? O sea, alguna experiencia concreta, ¿no? de las que estáis trabajando, ¿no? Pues mira, referente a Paseo Pamplona 7, que es la ubicación exacta de la promoción que estamos comercializando, creo que, bueno, empezamos la comercialización en febrero, llevamos un mes y medio, ya pues son 40 unidades, tenemos reservadas 14, creo que no es un número para cómo están las circunstancias del mercado pequeño, sino que vamos a un buen ritmo. La comercialización se ha empezado antes de la construcción, empezamos a construirlos la semana pasada y es un proyecto que en verdad ha nacido muy de los informes tuyos, Luis, del Merin y del asesoramiento de Juanma. Yo simplemente he hecho el trabajo digamos, de campo y echar el resto en la comercialización y saber a quién tengo que enfocar el activo y a quién no y cómo, ¿no? Y asesorar a los promotores. Creo que eso va a salir bien porque tanto los promotores pues, han hecho un buen equipo, saben de qué es lo que tienen entre manos, saben el capital que se ha invertido, lo han planteado desde el inicio muy bien y ya lo intentaron igual en su día por sus propios medios y ahí es donde han encontrado en nosotros pues, ese valor añadido, ¿no? De sentarnos con ellos a las 2 semanas y decirles, chicos, esto hay que replantearlo, vamos a cambiar la distribución, vamos a enfocar las unidades de otra manera y es cuando se ha empezado a despertar el gigante, ¿no? Y empezar a hacer reservas. Tenemos gente que aún está reservando, inversores que se están interesando cada vez más y ha sido todo pues, en base a lo que hemos aprendido y hemos estudiado estos 2 años siguiendo vuestros informes y la experiencia de Juanma.
Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que es un poco lo que se permite por la calle, ¿no? Estamos viendo de hace unos años para atrás que prácticamente todas las promociones, sobre todo de obra nueva que se acometían, se planteaba el tener más de una plaza de garaje por vivienda, ¿no? En este caso, ¿creéis que es el momento de poner más de un trastero por vivienda? Lo digo, por ejemplo, porque una familia tipo con 2 hijos que tienes en casa, pareja, 4 bicicletas, 2 patinetes, 3 más luego maletas, tal, no sé qué. O sea, al final esa necesidad de espacio, yo creo que igual que estamos viendo esa tendencia en la vivienda, ¿no? Hacia viviendas más amplias, con espacios más amplios, pues que el trastero también, ¿no? Sea un elemento diferenciador y... Yo si me lo permites, Alberto, y te agradezco enormemente la pregunta porque es motivo de reflexión y yo voy a aportar mi idea. Yo creo que en las promociones de obra nueva el promotor le daba un valor residual a esto, es decir, oye, y tiene trastero, no era como un accesorio pero sin determinada importancia. Importaba poco donde estuviera ubicado o menos, importaba menos la superficie. ¿Cuántos metros tiene? No, entre 2 y 4, bueno, no es lo mismo 2 que 4, ¿no? Pero más que hacer un número de trasteros, o sea, hacer más trasteros, quizás lo que el cliente está valorando positivamente es que el trastero sea más grande. Precisamente para lo que tú decías, Alberto. Esas bicicletas que cada uno tenemos una, los patinetes, el cambio de ropa, etcétera. Y de hecho creo que el promotor le está empezando a dar importancia. Es decir, hacer trasteros más grandes, ¿vale? De buena calidad y que eso tenga un valor como activo. Es decir, porque muchas veces el promotor le daba como un valor residual, ¿no? Pues ¿cuánto vale esto? Pues le ponemos X. No. Es que eso pone en valor la vivienda. O sea, igual que un buen garaje bien ubicado con una buena fácil maniobra te valoriza la vivienda, un buen trastero me parece en estos momentos que se le da muy importancia. No sé si, Carlos, ¿qué opinarás? Que también eres el experto en segunda mano, como agente de compradores de Enlanda, pero también te cuentas esto, ¿verdad, Carlos? Por supuesto. Yo, como bien has indicado ya en tu primera intervención, las necesidades han cambiado. Ya no son 2, 3 coches por familia, ahora es un coche, 4 bicicletas, 2 patinetes. Los patines para salir el deporte está súper de moda. Entonces me voy a escalar, pues todo el mundo necesita ese rincón y si es un rincón amplio, pues mejor que mejor. Creo que los promotores de obra nueva tomarán buena nota de ello. Ahí tenemos que aprovechar los de segunda mano y enfocando a los inversores a que antes de que eso se produzca, pues seguir haciendo promociones y alquilarlas bien o venderlas bien. Y poco más que añadir, creo que lo que estáis opinando, yo tomo nota de todo para la siguiente. Hace gracia porque a mi izquierda tengo 2 patinetes con 2 cascos y a mi espalda en la terraza 4 bicicletas. El trastero lo tengo completo, con lo cual... Necesitarás un segundo Sí, sí. trastero. No, Bueno. pero un poco al hilo de la pregunta que hacías, Luis, me viene un tema que quiero compartir con la gente que nos está escuchando, que nos escuchará posteriormente. Nosotros hemos participado en la venta de un local muy próximo a la Avenida Goya, donde un cliente confía en nosotros la venta de su local y nosotros era un semisótano y lo primero que hacemos era un semisótano y en la segunda planta se habían hecho trasteros. Había comprado un señor, había hecho trasteros, el local era unido y se habían dividido el local. Perfecto, había vendido los trasteros, estupendo, ¿no? Evidentemente esto cae en nuestras manos y para poner en valor más si cabe ese local, hablamos con los arquitectos con los que colaboramos para que nos hagan un estudio de la posibilidad de hacer allí trasteros, ¿vale? Y nos dicen que por normativa municipal, en ese semisótano, el ayuntamiento no va a dar licencia para construir trasteros, ¿vale? Ni para que se vendan ni para que se alquilen. Perfecto, ¿vale? Con lo cual nosotros ofrecemos el local como tal, un semisótano de 300 y pico metros. ¿Qué ocurre? Un semisótano de 300 y pico metros en una calle secundaria, pues el precio es muy bajo, ¿vale? Viene gente, nos pregunta, no, que es que quiero hacer trasteros. Mira, no te lo vamos a vender porque no se puede hacer trasteros, no queremos engañarte. Esto se tiene que vender para otro uso, un almacén grande, etcétera, etcétera. Bien. Pero aparecen unas personas, bien, que, bueno, con bastante opacidad no dieron mucha información, venían quizás un aspecto hasta incluso un poco chulesco, ¿no? Diciendo, nosotros aquí nos vais a enseñar los inmobiliarios que sois gente que cobréis mucho por abrir una puerta. Bueno, creo que aportamos algo más. Y bueno, pues han comprado el local, han pagado al propietario, perfecto, estupendo. Y ahora nos encontramos, curiosamente, que están vendiendo ese local, evidentemente a un precio infinitamente superior al que lo han comprado, ¿vale? Para ofrecerlo como trasteros. O sea, si estos señores, esas personas, ¿vale?
nos hubieran preguntado abiertamente, les hubiéramos dicho que no lo comprasen para ese fin, ¿vale? Pero ellos, bueno, dijeron, no, ya verás, estos no tienen ni idea de lo que están gestionando, vamos a llegar nosotros aquí, ¿vale? Y vamos a comprar esto y vamos a dar aquí el pelotazo, ¿no? Y, bueno, por supuesto no les hemos llamado, ¿no? Pero me dan ganas de decirle, pero ¿qué te has pasado de listo, ¿no? Pero esta es un poco a veces la importancia de contar con profesionales en cualquier ámbito para que te asesoren de forma honesta, ¿no? O sea, y esto viene un poco porque no todo vale, ¿vale? Por el mercado dice unas cosas y luego te puedes equivocar y luego los organismos oficiales dicen otras que también hay que tenerlos muy en cuenta, ¿eh? Y quería contar esta anécdota porque si alguna de las personas que nos escucha o nos va a escuchar está pensando en invertir en un local, por favor que se asesore que luego puede tener algún disgusto. Muy bien. Bueno, Antes creo que teníamos por aquí Alberto, también, sí, un momento, Luis, que teníamos por aquí a José Ángel. Sí. ¿Me oye? Tenemos por aquí a José Ángel Goyeneche, gerente de Landa Propiedades, que quería hacer un inciso sobre el tema de la fiscalidad. No, yo quería que se hablara un poco, que no estoy al 100% puesto, pero la diferencia de comprar un trastero o un garaje con respecto al piso, si se compra juntos o no, que yo creo que sería interesante hablar de ese, si es obra nueva o si es de una transformación de un local. Y luego también desde el punto de vista del alquiler, si cuando alquilas un piso, pues no tienes IVA, entre particulares ni entre empresas, está exento. Y creo que sería interesante hablar qué fiscalidad tiene tanto el trastero como el garaje y eso qué implica, ¿no? De cara a la inversión, si es más sencilla o si la hace un poco tediosa, ¿eh? Eso es lo que me gustaría que hablarais, por favor. Gracias, José Ángel. Bueno, pues si quiere le respondo yo. Me parece un buen apunte, José Ángel, porque evidentemente pues, tiene implicaciones fiscales y al final esto es menos ingresos o hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a los alquileres, hay que decir que van con IVA, ¿vale? Al 21%. Es decir, tú si le cobras a un cliente 60 euros, no le puedes repercutir el IVA en esos 60 euros más IVA. Si haces las cosas de forma legal, es decir, ese 21% tú lo asumes como... Tienes que hacer el transmisor, tú lo cobras de ese cliente y lo ingresas en Hacienda, con lo cual la rentabilidad evidentemente baja, ¿no? Es curioso porque dependiendo de la transformación que sufre el local, ¿vale? Es decir, tú compras un local y sobre ese local haces trasteros, ¿vale? En contra de lo que mucha gente piensa, ¿vale? Esos trasteros tienes que venderlos por transmisiones patrimoniales, ¿vale? No se venden por IVA. ¿Vale? Nosotros, inicialmente, cuando comenzamos a hacer promoción, bueno, pues por desconocimiento o no al asesoramiento, los liquidamos por IVA. ¿Bien? Y bueno, pues nos llamó la DGA diciendo, señores, creo que ustedes lo están haciendo mal. Y como ya sabéis, hay un organismo que está formado por personal de la agencia tributaria y por técnicos de la Diputación General, donde estudian casos, digamos, especiales. A nosotros nos tocó ese caso y nos hicieron liquidar por transmisiones patrimoniales, con lo cual la venta se tiene que hacer por transmisiones patrimoniales. ¿Vale? Si se compra con la vivienda en una obra nueva, ¿vale? Y bueno, si es segunda transmisión en cualquier caso, va por transmisiones patrimoniales, ¿vale? Tú compras un trastero, compres vivienda, garaje y trastero, o compres un trastero de forma individual, va siempre por transmisiones patrimoniales porque es una segunda transmisión. Si compras en obra nueva un garaje, en un trastero o garaje, iría con IVA al 21, ¿vale? Y si lo compras en segunda transmisión, al 7. Y si lo compras conjunto, iría por transmisiones patrimoniales. Sí, habría que añadir que si eres un inversor y eres sujeto pasivo de IVA, pues soportas el IVA, pero te lo deduces. Exactamente. Igualmente, si es un usuario finalista, no, lógicamente. Pero si es un inversor, compra para alquilar, pues tienes Eso evidentemente, como bien apuntaba José Ángel, pues para un inversor la rentabilidad se merma, claro, hay que tenerlo en cuenta. En una vivienda, como ya sabéis, no pasa esto, ¿no? Pero en este tipo de activos sí. Animar a todos los asistentes a trasladar a través del chat o de la apertura del micro las correspondientes preguntas, consultas, comentarios, experiencias, lo que quieran apuntar, ¿no? Yo me he apuntado un par de cosas mientras se anima a la gente a trasladar sus comentarios. Por un lado, os quería preguntar, ¿hay un tamaño medio de promoción de trastero? Es decir,
un mínimo necesario, un umbral de rentabilidad a partir del cual nos podemos plantear un local donde legalmente podamos hacer una promoción de trasteros a partir del cual pues, pueda ser viable, o un número de metros de promoción de trastero mínimo necesario o no? ¿O recomendaríais llevarlo a cabo a partir de un número determinado para los que estén planteándose como inversión? Yo, un poco mi experiencia sería que hay que comprar en torno a por debajo de 250 euros el metro cuadrado del local. ¿Vale? Todo lo que sea superior a esas cifras hay que hilar muy fino. ¿Vale? Un poco en las promociones en las cuales yo participé como inversor, llegamos a una conclusión, y es que aproximadamente necesitabas unos 10 metros por trastero de 4 metros. Es decir, evidentemente contando zonas comunes, zonas de pérdida, etcétera. ¿Vale? Y a mí en este momento hacer promociones importantes de un número por encima de 15 o 20 trasteros habría que hilar muy fino. Porque preferiría hacerlo incluso en fases. Es decir, si compras un local muy grande donde caben, se me ocurre, ¿no?, 60 trasteros, pues yo sería prudente, y aunque el local haya que comprarlo en una única unidad y sea una buena compra en su sentido, ¿vale?, lo haría como en fases. ¿Vale? Igual que hacen los promotores, ¿no? Hacen una fase, venden esa fase, cuando la tienen muy avanzada en ventas, construirla. Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Porque en realidad hacer una promoción en 2 fases o en 3 no es tanto mucho más el coste, ¿vale? Pero sí que el riesgo lo limitas bastante. Pero es muy importante ver el negocio, como en cualquier inversión, y aquí creo que la gente estará de acuerdo conmigo, lo haces cuando compras. Comprando bien, al final, y es muy importante que la compra del activo sea a precios interesantes. Luego venderás, el mercado te vendrá muy caro, ¿no? Pero si has comprado bien, siempre vas a poder defender bien los precios. Y en esos entornos analizaría casi cualquier operación. Y vamos, y les invitamos a que cualquier persona que nos esté escuchando nos escuche, si tiene que cuente con nosotros. Nosotros honestamente les diremos si vemos que la operación, y le guiaremos y por supuesto si le podemos ayudar en la comercialización. Tenemos a Carlos, que es un gran experto, que podemos contar con él y le va a defender muy bien los activos, pero le daremos nuestra opinión personal de cómo lo vemos. Comentabas antes, Juanma, que desde el punto de vista del inversor, pues lógicamente invertir en trasteros para alquilar, pues como toda inversión de esta naturaleza tiene una carga administrativa, pero una carga administrativa que puede ser mucho menor que una vivienda, que siempre hay, pues se rompe la lavadora, tal, no sé qué. Un trastero, pues el volumen de incidencias puede ser menor, pero sí que una carga administrativa de domiciliación de recibos, obligaciones fiscales, etcétera, ¿no? Como inversor, ¿crees que hay a partir de qué número de trasteros o de qué volumen podría uno plantearse llevar a cabo el ser inversor en trasteros, ¿no?, para comprar, para alquilar? Fíjate, si tenemos en cuenta que vamos a poner un precio medio de trastero 6.000 euros, ¿vale? Compramos 10 trasteros, la compra supone 60.000 euros, estamos hablando de entre 50 y 60 euros mensuales de alquiler. Claro, hablamos siempre con el IVA incluido. Hablamos de 600 euros. Bueno, para que te hagas, nosotros estamos gestionando como en torno a 50, ¿vale? Más o menos. Y le dedicaremos 3 horas al mes. Claro, bueno, hay que estar luego pendiente de todo, ¿sabes? De toda esa actividad un poco, ¿no? Bueno, es interesante. Quiero decir, alguna baja. Es un cliente muy estable. Entonces, el tema ese de que una baja, una alta, que es que fíjate que se me van, es muy escaso, porque pensad que el que llega coge un trastero y vosotros imaginaos el trastero que tenéis en casa, si cuando os mudáis, ¿no? Si casi cuesta más que vaciar el piso, ¿no? Entonces la gente dice, joder, casi pago por no tener que vaciarlo, ¿no? Luego pasa una cosa curiosa, ¿no? La gente no impaga. O sea, es curioso. O sea, si haces una selección adecuada, que la gente no impaga los trasteros. No, a mí me sorprende ese tema, ¿no? Porque la gente más o menos ese dinero, pues bueno, dice, joder, pues para deber 50 euros al del trastero, ¿no? Debendo 500 al del piso. No sé, a ver, es una ironía, pero que no hay impagos. Muy bien. Y luego el mantenimiento es bastante pequeño, porque en realidad con un seguro de responsabilidad civil,
¿vale? Que evidentemente solamente no aseguras el contenido. La luz es poco gasto, ¿vale? Es muy importante también que en los trasteros no se ponga, por ejemplo, enchufes, ¿vale? Porque hay mucha gente jubilada que al final eso lo considera como si fuera un taller. Y eso no es un taller, no hay que olvidarse que eso es para guardar cosas, ¿no? Con lo cual, mucha gente que con el afán de aportar valor añadido, ¿no? Que les pongo un enchufe y si no tienen que hacer un agujero en la pared, ya. Vale. Esto hay gente que lo interpreta de forma errónea. ¿Vale? Nosotros tuvimos precaución de no hacerlo en su momento, pero me consta que ha habido gente que ha hecho promociones de trasteros que ha puesto y eso ha sido un poco, se les ha ido de las manos. Porque el típico jubilado que es artesano, que le gusta hacer cosas, piensa que tiene un local para hacer y que la luz la paga él, y en realidad está pagando el local. Bueno, yo creo que has dicho tres cosas muy importantes. Una es la fidelidad de los clientes, ¿no? Es un cliente fiel que está bastante tiempo. El tema de que hay pocos impagos, ¿no? Con lo cual, dos variables muy importantes. ¿En qué objetivo de rentabilidad o cuál es el objetivo que se puede plantear un inversor? A ver, ya sabemos que esto no es un interés fijo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué tipo se le puede sacar o cuál es el objetivo de un inversor en rentabilidad? Carlos, responde tú que llevas ahí muchos inversores en ese promoción. Bueno, pues para el mercado de comprar y luego alquilar, todo lo que sea superior al 8% bruto ya es súper interesante para los inversores. Entonces, pues bueno, pues hay que, pues si compras un trastero en 5.000, 5.500 euros, 6.000 euros, como decía Juanma, ¿no? Para alquilar en 60 euros IVA incluido o 50 euros más IVA en esos volúmenes, pues es una muy buena rentabilidad para el poco capital invertido en la operación total. Y eso yo sí que estoy encontrando que le resulta muy atractivo al inversor. Muy bien. Llevamos una hora, se me ha estado hablando, ¿eh? La verdad es que ha estado súper entretenido, ¿eh? Sí, espérate, tengo por aquí una pregunta de Jorge Anglada, que no sé si, Jorge, te quieres poner voz y... Hola. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se te oye. Sí, oye, una pregunta el tema de los trasteros y su ubicación, ¿vale? Cuando hacéis una promoción de trasteros en un local, ¿vale? En calle, por ejemplo, ¿qué hablabais? La importancia de la posibilidad de dejar el coche enfrente para descargar. ¿Me explico o no? Sí. A ver, nosotros, por ejemplo, era uno de los miedos que teníamos en Paseo Pamplona 7, porque en la entrada de la finca hay una parada de autobús y el carga y descarga más cercano que tenemos creo que está en la calle Almagro, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, en ese caso, en esta promoción, no nos preocupaba porque sabíamos que había muchas fincas de Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, calle Doctor Cerrada, todo este entorno que no tenían trastero. Entonces también buscábamos ese cliente finalista porque los promotores lo que querían era más bien vender que no luego con quedarse activos para explotarlos en rentabilidad del alquiler. Entonces, claro, es volver un poco a la primera pregunta que desarrollaba mi compañero Juanma, de que antes de hacer la inversión hay que saber qué estamos esperando de esa inversión y a quién la vamos a enfocar. Yo Sí, me he sorprendido... Sí, perdona, pero si tú llevas el típico sofá al trastero, por poner ejemplo, hombre, como te has que llevar a pie, o sea, es la pregunta de... ¿Sabes lo que digo, no? Pero Jorge, ¿estás planteando otros usos o qué? Pero vuelvo a lo mismo. Yo, por ejemplo, para eso del sofá y tal, creo que... O una mesa o un armario antiguo, ¿sabes lo que digo? Para guardar cosas, la ropa de temporada, este tipo de cosas. Claro, por eso antes de comprar el local y plantear la promoción hay que saber a qué público vamos a enfocarnos. Y en base a qué público vamos a enfocarnos, pues preparar los trasteros para ese público. Nosotros en Paseo Pamplona no esperábamos que vinieran con muebles ni con sofás, como bien decía antes, pues igual esas personas que tienen que guardar muebles de esa envergadura, está muy bien esos trasteros que podemos encontrar en la carretera de Logroño, en Alcalde Caballero, que accedes con el vehículo hasta la puerta del trastero, que tienes medios para poder subir los muebles. Es otra cosa. Yo creo que son planteamientos diferentes. Fíjate, si me permites, Jorge, te voy a intentar responder desde mi experiencia, ¿eh? Yo no le veo un gran valor añadido a los trasteros ubicados en la ciudad. Porque para guardar ese sofá, ese armario que tienes tanto cariño, para eso está los mini almacenes que ha comentado Luis. Yo, en el caso nuestro,
no tenemos ninguno con fácil aparcamiento, es más, uno es bastante difícil y sin embargo tenemos prácticamente pleno. De todas maneras, os sorprenderíais la gente lo que llegó a guardar en un trastero. O sea, las cosas que llega a guardar de cosas que tienen tan poco valor y te lleva pagando un año, otro y otro, ¿vale? Cosas que dices, pero si yo con gente que tiene mucha relación hace muchísimos años y vas a, no sé, pues a ver si las luces funcionan todas, ¿no? Dice, no, mira, es que te enseño el trastero cómo lo tengo. Y dices, pero si me llevas pagando 5 años y lo que tienes dentro lo compras el primer año vale más de lo que me has pagado a mí. Bueno, pero, ¿sabes? Pero tenemos ese tema de la acumulación y tal. No es tan importante bajo mi criterio. Para eso estarían los mini almacenes, ¿vale? Donde tú tienes una pequeña mudanza que, oye, me voy hasta que me lo llevo al apartamento a la playa, lo dejo 1 mes y medio ahí, eso sí que es importante. Porque piensa que al final, Jorge, un trastero medio viene en torno a 4 metros cuadrados. En 4 metros cuadrados es que como no es el sofá desmontable, no puedes meterlo. Que he dicho sofá, como he sí, dicho... Sí, pero que te entiendo. No, generalmente la gente guarda pequeños objetos, bicicletas. Y hablo en el trastero de ciudad, el entorno urbano, en el que están las afueras. Y luego pasa una cosa, que si eres inversor y tienes que comprar un local y dar badén y tal, badén puede estar en 700, 800 euros al año. Al final, uno de los trasteros o un trastero y medio lo estás destinando al badén, ¿eh? ¿Sabes? Y luego que te dé permiso el ayuntamiento, claro, que como bien sabes tienes que poder entrar y salir, no puedes entrar de cara y salir de culo, tiene que haber ahí o una plataforma giratoria, en fin. Eso al inversor le supone un coste importante, ¿eh? Y claro, evidentemente merma la rentabilidad. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Teníamos también por aquí a Manuel Moore. Manuel, que quería hacer una puntualización o una pregunta que no le había quedado muy claro. Buenas tardes. Hola, Manuel. He querido entender, una de las casuísticas que ha comentado Juanma, que los trasteros en planta semisótano no se pueden hacer. ¿Eso es así? Bueno, no siempre. Pero en este caso en concreto, que en ese local en concreto, el ayuntamiento, yo desconozco los motivos, si estuviese aquí nuestro arquitecto lo podría confirmar, el ayuntamiento no lo permitía. Pero no en todos los trasteros, ¿vale? Aquí son muy exigentes con el tema de evacuación de incendios, con el tema de los 25 metros para evacuación, ¿vale? Depende cómo esté configurado ese local, pues en este caso no concedían la licencia. Pero no porque fuera semisótano. Puede ser que semisótano sí que lo cumpla. Pero por eso sí que es muy importante que la persona que esté pensando en invertir se asegure primero con un técnico, ¿vale? Y a nivel comercial nosotros le podemos contar nuestra experiencia y cómo lo enfocaríamos nosotros. Yo conozco una calle que hay una promoción de trasteros, es para la Goya, no sé si es calle Princesa, que están en semisótano, o sea que sí que se han realizado lo cual creo que no será un inconveniente. Yo creo que es muy importante, un poco, volviendo un poco a la presentación de locales, ¿no? que fue también tan didáctica, ¿no? En el tema de qué otros usos se le podían dar. El de los trasteros, evidentemente, era uno de los usos estrella. Pero me parece muy bien este matiz que estáis haciendo, de decir, ojo, que no veo un local y me hago un trastero, que las cosas no son así, sino que hay que asesorarse y tener la certeza de que se puede dedicar a ese uso u otros que se quieran dedicar. Así es, la verdad. Así es. Mira, has comentado también, perdón. Sí, dime, Manuel. Has comentado también que, no sé si lo he entendido bien, que el coste del local debería estar por debajo de 250 euros metro cuadrado. Sí, así es. No es fácil encontrar locales a ese precio, ¿eh? Evidentemente. Sí, no es fácil. Por eso... Es decir, es precio de desecho. Claro, pero piensa que al final, como bien decía Carlos, tampoco el precio, un local de 4 metros se está vendiendo como en torno a 5.000 euros. Claro, es que ahí tienes que tener en cuenta costes de construcción, licencias, costes técnicos. Hombre, si consigues un local en ese precio, con una buena configuración del local,
¿vale? Puede ser una operación interesante como inversor, ¿vale? Luego pasa una cosa también, ¿no? Que la gente se cree que, como bien decía Alberto, que compras un local y planto trasteros, pero las bajanteras de todos los vecinos son tuyas, ¿vale? Todos los desagües pasan por los locales, evidentemente. De que tú tengas todas esas arquetas de desagüe, las tengas accesibles, eso te limita también muchas veces la configuración de los trasteros. En el local que nosotros hicimos, todas las arquetas están fuera de los trasteros, ¿vale? Y hay unas cuantas, claro. No, es decir, no, aquí me lío a dibujar rayas, ¿no? Y las arquetas sí caen dentro, ya, pero como tengas un problema un día con las arquetas, pues os van a hacer decir un fancocho. Es decir, todo esto parece que, yo levanto tabiques, pongo 4 puertas, lo hago y ya está, ¿no? Entonces, evidentemente no es fácil, Manuel, encontrar locales a esos precios. Pero bueno, con tiempo y buscando se pueden encontrar operaciones. Era la calle Jacinto Benavente la que me refería de promoción de trasteros. Ese local, Jacinto Benavente, en el -2, es el caso que yo he puesto. Nosotros vendimos la planta en el sótano -2, se hicieron trasteros, además muy bien configurados, muy bien planteados y muy bien construidos. Me consta que se vendieron todos, los hizo además un técnico. Y nosotros teníamos justamente la planta, el semisótano primero, que es el que hemos vendido, que han comprado para hacer trasteros, y ahí no se permiten hacer trasteros. Sí, en Paseo Pamplona es un sótano -2 también, de 3 sótanos, y no tenemos arquetas de agua. Entonces están todas en un rincón que no es que las hayamos tapado porque tienes que tenerlo visible, pero justo hemos aprovechado para hacer los pasillos. O sea, no hay ningún tubo dentro de los trasteros. Y es un sótano -2. Sabemos que en la finca, en el sótano -1, el promotor que en su día rehabilitó la finca, pues hizo unos trasteros para los vecinos. Y luego en el sótano -3 también hubo una persona que lo intentó en su día, pero no consiguió tirar para adelante el proyecto. De hecho, ayer mismo, hablando con la comunidad, como ya estamos con la construcción, pues muchos vecinos algún vecino se ha interesado para la compra de un trastero en su propia finca. Una cosa que me gustaría introducir también a mí es el tema de si hace falta alguna tecnología, si se ponen, igual que estábamos hablando en esto de los mini almacenes que están ubicados fuera de la ciudad, ¿no? Pues que tienes allí control de accesos y todo esto, y qué tipo de seguridad es necesario tener en cuenta, simplemente con una puerta que esté bien, con una cerradura, o habría que tener en cuenta alguna cosa más para evitar males mayores. No sé si eso se tiene en cuenta a la hora de diseñar una promoción de este estilo. Bueno, si quieres responder. Sí, yo creo que sobre todo la ubicación. Nosotros, por ejemplo, esta promotora que se enfoca al núcleo urbano, ¿no? Muy enfocada en el centro, pues ya que estés dentro de una finca con su videovigilancia o con su portero, unas buenas puertas en cada trastero, pues ya al cliente finalista le da más confianza. Quizás sí, quizás ahora con los sistemas que hay de acceso, de control de accesos, ¿no? Con huella digital, con tal, aportaría valor, Alberto, aportaría valor el esto. Pero encarecería el producto y no sería no demasiado, la rentabilidad, no tiene por qué. No demasiado. No es caro. No demasiado, y sí que la gente lo vería como un valor añadido, porque hoy que nos centramos mucho en la calidad, ¿no? Eso es que comentaba Luis, ¿no? De que la gente valora que tenga fachada ventilada, que sea calificación energética, pues es que al final la gente está dispuesta a pagar 2.000 euros más por un trastero si le das una buena cámara de seguridad, un buen detector de huella. La gente está dispuesta a pagar por la calidad, Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Creo que ha sido súper interesante. Yo estoy por lanzarme a invertir ya. A ver si encuentro un local. De la mano de Landa, propiedad. Hablaremos con Landa, por supuesto. Bueno, pues ¿vale? Y no sé si queréis hacer así como un punto final cada uno, decir algunas palabras. Bueno, yo simplemente que me gusta el mercado de trasteros, ¿vale? No sé si porque comencé hace muchos años y creo que te tengo bastante cariño. Y ha habido oportunidades y hay oportunidades. Ese sería un poco el colofón final. Pero no todo vale. Ese sería un poco mi punto. O sea, que cuenten con profesionales que nosotros desinteresadamente les podemos dar nuestra opinión. Sí, trasteros con selección. Sería un poco así resumen.
hemos llevado los garajes un poco hacia ser el patito feo, ¿no? Pero bueno, un poco siguiendo lo que tú decías, Juanma, ¿no? En el sentido de que pues, la juventud que viene empujando desde atrás quizás tiene otras necesidades que a lo mejor no nos habíamos planteado, ¿no? Quizás sí, quizás me siento más cómodo, fíjate, veo un mercado más exitoso a los trasteros que a los garajes. De hecho, hace poco hablaba con un inversor que tiene bastantes propiedades en garajes y me decía que se estaba deshaciendo de bastantes lotes. Y es un inversor que le tengo bastante estima porque sé que ve más allá de lo que vemos y me hizo reflexionar sobre esto, ¿no? Y unido a lo que yo ya tenía, dije, uy, si este que es un avezado inversor, ¿no? Y ha sido está deshaciéndose, pues igual hay que hacer un poco en ello. Bueno, Muy bien. al final tendremos que llegar a ese gran programa, ¿no? Americano de ir allí, una serie de gente a decir, venga, ¿quién me compra? Abro la puerta de quién me compra lo que hay No, pero detrás. aquí no hay impagos, con lo cual no pasa nada de eso. Muy Muy bien. bien. Pues oye, ha sido una tarde fantástica. Así que muchísimas gracias, Carlos, Juanma, Luis. Gracias a vosotros. Y Ya que tenemos a volvemos Jorge, pronto. Ya que tenemos a Jorge, el próximo tenemos que hacer las oficinas. O sea que... Sí, Es verdad. Jorge es Tiene un experto en oficinas. estadísticas, pero con grandes profesionales. Muy Además, bien. tiene un Pues edificio muchas gracias a fantástico. todos. Tiene un edificio fantástico, Jorge. Estuve este fin de semana ahí disfrutándolo. La verdad es que aportan también mucho valor, ¿no? Cada vez que voy allí han incorporado algo nuevo y la verdad es que está en un edificio, gestiona un edificio fenomenal. Así que, Jorge, felicidades. Gracias, gracias. Los trasteros los tengo todos ocupados, ¿eh? Muy bien. Muy bien, bueno, gracias Bueno. por vuestra invitación. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.